Buenas noches, mi nombre es Josué Hernández Galindo y el tema que voy a exponer es la biotecnología en la industria agrícola. Como pequeña introducción, cabe destacar que el proyecto que realicé en la investigación va meramente enfocado a la concientización de la población en cuanto al impacto que ha tenido la biotecnología en la industria agrícola, las ventajas y desventajas que tiene y sobre todo los procesos que se han tenido en este sector a partir de los procesos biotecnológicos. Para todo esto necesitamos primeramente saber qué es la biotecnología. Se denomina biotecnología al uso de células vivas para la producción y la optimización de medicamentos, alimentos y otros productos de utilidad para el ser humano. En resumen, se puede decir que la biotecnología es todo aquello que puede crear o modificar cualquier tipo de producto para que sea de mayor utilidad hacia nosotros y no gaste tantos recursos naturales en la fabricación de este. Existen 5 tipos de biotecnología. La biotecnología blanca es aquella que es aplicada a procesos industriales, la cual beneficia la producción más que nada en que salgan en tiempos más cortos y al momento reducir costos en ellos y también eliminar desechos los cuales puedan perjudicar al medio ambiente. En otra sigue la biotecnología gris. Esta mantiene la biodiversidad, esta puede eliminar los contaminantes y es más amigable con el medio ambiente, se puede decir. La biotecnología verde, esta es aplicada a la agricultura y tiene que ver con todas aquellas modificaciones que se han hecho a algunos productos que se tienen que cultivar para que crezcan en menores tiempos y tengan mayores vitaminas, etc. La biotecnología azul, esta es una biotecnología la cual es muy reciente, por lo cual se tienen bastantes propuestas y tienen mucho futuro. Sin embargo, solamente se ha limitado a ciertos sectores como son los cosméticos, el agropecuario, etc. Y la biotecnología roja, esta más que nada se define en los medicamentos, los cuales son la estructuración de nuevos medicamentos para ingerir nuevas vacunas, realizar nuevos tratamientos que conllevan un tipo de medicamento para las nuevas enfermedades o mutaciones de las enfermedades. ¿Vale? El impacto de la biotecnología en la industria agrícola. La mayor parte de las investigaciones sobre tecnología han sido en los países desarrollados y estos se han centrado en un pequeño número. Los cultivos que se han determinado como mayores han sido los cereales, por lo cual en eso se ocupan el maíz, el algodón, etcétera, ¿no? Las variedades de transgénicos nos permiten ahorrar costos incorporando características que eliminan las necesidades de utilizar determinados insumos de producción. Cabe destacar que en esto que dice de que determinar necesidades o eliminar las necesidades de utilizar determinados insumos de producción quiere decir básicamente los recursos naturales que se tienen, ya que mediante la modificación de los genes se puede llegar a producir mayores productos sin la necesidad de utilizar todos los recursos naturales que se tienen. ¿Vale? El objetivo de la investigación, como comenté al principio, es básicamente dar una concientización a la población sobre cómo la biotecnología ha influido en el sector agrícola, conociendo el por qué nacieron los alimentos transgénicos, cuáles son sus desventajas y cuáles son las ventajas que ha traído. ¿Por qué surgieron los alimentos transgénicos? Básicamente, desde hace 20 años se venían tratando los alimentos y estos surgieron precisamente por la fumigación que se tenían en las plantas. El hecho de que se utilizaran fertilizantes en las plantas, algunos no dañaban a los cultivos como tal, sin embargo dejaban restos en los suelos y por obvias razones, al momento de ser plantados los nuevos, podrían llegar a salir restos de componentes químicos en ese tipo de producto y llegó a causar enfermedades en el ser humano, dándole hasta incluso producir cáncer. Por eso es de que surgen los alimentos transgénicos, ya que estos tienen mayores ventajas porque no se necesitan algunos de la utilización de fertilizantes, ya que estos son fuertes ante esto y se puede decir que eliminan ese tipo de debilidad.
Por lo tanto, continuamos con el siguiente tema, que es cuáles son las ventajas que ha traído este sector. La biotecnología permite obtener un mayor rendimiento en los cultivos, así como agilizar sus tiempos de producción en lo que tardan en crecer. También puede llegar a aportar un nivel superior de nutrición sin aumentar los recursos que se llevan a cabo para hacer este tipo de alimentos. Y el resultado puede llegar a ser una disminución en las probabilidades de pérdidas a causa de plagas o enfermedades, como ya comentaba anteriormente. A veces este tipo de alimentos se hacen precisamente para que sean fuertes ante esto y no tengan tanta debilidad como un producto orgánico. Las desventajas. Una de las mayores consecuencias negativas que ha tenido este tipo de productos es que ha reducido demasiado la mano de obra, ya que los campesinos, en este caso, que son los mayores productores, no tienen la capacidad para competir contra una empresa como tal que tenga el poderío como Monsanto, se puede decir, ¿no? Entonces, lo que ha provocado precisamente es un desempleo total. También actualmente no se han tenido unas medidas regulatorias como tal en este tipo de productos, y también existe un etiquetado demasiado amplio, el cual no puede decir que se pueda llegar a tener ese tipo de producto en algunos tipos de que nosotros consumimos, ¿no? Posteriormente, el siguiente tema es países que siembran cultivos derivados de la biotecnología. En primer lugar tenemos Estados Unidos con 73.1 millones de cultivos derivados de estos. Eso quiere decir que siembran bastantes cultivos transgénicos en Estados Unidos. El segundo lugar lo ocupa Brasil con 42.2 millones. El tercer lugar lo ocupa Argentina con 27.7 y por último de los cuatro primeros existe la India con 11.6 millones. El impacto en el consumo de estos alimentos. Después de bastantes años se han venido introduciendo los cultivos y alimentos transgénicos, pero sin embargo la seguridad alimentaria persiste y aumenta cada año, ya que al momento de que ellos están agregando nuevos tipos de genes, también agregan nuevos tipos de enfermedades, lo cual puede reaccionar con el tipo de suelo que se está utilizando y el tipo de componente químico que se pone en el producto transgénico. ¿Es seguro consumir alimentos transgénicos? Actualmente ha habido muy pocos estudios científicos que se han realizado y sobre todo han tenido ciertas diferencias con los que realizan las corporaciones altas. Para esto también se necesita tener un poco más de apego en este tipo de investigaciones, ya que puede llegar a ser un producto que llegue a ser consumible en el futuro, si bien se tienen unas medidas regulatorias estrictas, y también se tienen muchas medidas como lo que son ahorita los productos orgánicos en su producción, que se tengan que tener bastantes medidas las cuales te garanticen que el producto puede llegar a ser inocuo. Posteriormente se realizó una encuesta para ver cómo la población estaba con el conocimiento de lo que era la biotecnología y cómo podrían llegar a tener un poquito para ayudar a este tipo de investigación. La primera pregunta que se consideró fue que los productos transgénicos en ellos creían que era el futuro de la alimentación. El 70% me respondió que sí y el otro 30% me respondió que no. Para esto creo que queda más que claro este tipo de cuestionamientos, ya que en la realidad que vivimos con la sobrepoblación que se tiene y la ciencia avanzando más drásticamente día a día, es obvio que van a querer meter un producto transgénico en algún futuro, siempre y cuando se tengan las medidas regulatorias, como lo he venido comentando en toda la presentación. La segunda pregunta que elegí es: ¿crees que los productos transgénicos son benéficos para la salud? Esta fue una pregunta dividida en donde hubo un 50 y 50 en un no y un sí. Aquí quiero dar mi punto de opinión, y yo digo que la verdad los productos transgénicos no son benéficos para la salud por la ciencia actual y el cómo están regulados y el cómo pueden el momento de que uno adquiere un producto
No se sabe si es transgénico, ya que el etiquetado le permite a esas grandes potencias que fabrican este tipo de productos no declararlos como tal. Entonces, si se tuvieran unas medidas más regulatorias, puede que sí, pero sin embargo, en esta actualidad que vivimos, no se me hacen benéficos para la salud. La tercera pregunta fue: ¿cuál de los siguientes alimentos consideras que ha influenciado más la biotecnología? Tuvimos ciertas características en las cuales la población eligió entre verduras y cereales. Esto es totalmente de acuerdo. Las investigaciones se han hecho más en los cereales y posteriormente en las verduras. De las siguientes opciones, ¿cuál consideras que es la mayor ventaja que aporta la biotecnología en la industria alimenticia? La primera opción es cultivos resistentes a herbicidas, la segunda, mayor producción de alimentos, tercera, cultivos resistentes a plagas, cuarta, mejora de calidad en alimentos de origen animal y vegetal. Aquí hubo tres opiniones muy seguras y muy repetitivas, las cuales fueron que los cultivos eran resistentes a herbicidas, la mayor producción de alimentos y los cultivos resistentes a plagas como tal. Aquí me apunto lo mismo porque considero yo que la mayor ventaja que aporta la industria alimenticia y la biotecnología es una mayor producción de alimentos, ya que mantiene una alta producción en esto a menores tiempos de cultivo. Ya por último, como conclusión, la biotecnología puede lograr hacer un bien en cuanto a producción, siempre y cuando se esté investigando bien. En este tipo de tema que se eligió, que en este caso es la agricultura, es un tema el cual se ha venido dejando y se tienen demasiadas aperturas como tal en la investigación. No se tiene algo tan certero en lo de cuáles son los posibles daños que te puede llegar a hacer en un consumo a largo plazo o a mediano plazo. También el simple hecho de que no sepa la población como tal si el producto es transgénico no se me hace algo fatal. Y bueno, ya con esto se concluye la exposición. Espero que les haya gustado. Que tengan buena noche.